Pero en el caso del PRI y el PAN son dos partidos sumamente quemados, son dos partidos que hacen más daño que bien, y que ya para que Jorge Romero y Alito Moreno hayan dicho paso, sobre todo después de que Jorge Romero le ofreció el PAN, le abrió las puertas del PAN como candidato, pues te habla precisamente del momento que vive Salinas Pliego dentro de la misma oposición. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 4 de enero del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el periodista español Luis Guillermo y el analista Jesús Escobar se burlan del deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, de cómo hasta las mismas basuras y de impresentables del PRI y del PAN le dan la espalda y le hacen el fuchi al pobre tío Richie y lo llaman el gran perdedor, y eso que mañana también le llega la notificación del SAT de cuánto tiene que pagar. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Ricardo Salinas Pliego, yo hace unos días comentaba el gran perdedor del 2025, un hombre que tras los cambios en el Poder Judicial de nuestro país, pues perdió el último resquicio de protección que tenía, protección entre comillas, más bien dicho de complicidad que tenía, para evitar que asumiera una responsabilidad que ya le había sido dictada, porque hay que recordar que el Poder Judicial ya había dictaminado que el señor tenía que pagar, solamente el que tenía toda la estrategia de amparo tras amparo tras amparo, y que en la Suprema Corte de Justicia, pues sus padrinos y madrinas, pues lo que hacían era meterle al cajón de los recuerdos y párale de contar. Pero finalmente se da el veredicto de la Suprema Corte, por lo menos en una primera parte, le tienen que cobrar 51,000 millones de pesos, de ahí vendrán los famosos multa, recargos y demás para saber cuánto se le va a descontar, pero es una derrota, por más que ahora lo quieran disfrazar de que va a pagar 31,000 y por lo tanto ganó. No, es una derrota para un personaje que había creado al tío Richie, el tío Richie que era el contestatario, el rebelde, el ofensivo, el misógino, el homofóbico, el grosero, el que aseguraba que a él nadie le iba a hacer pagar, que nadie lo iba a doblar, pero que a final de cuentas, pues ahora cada día se acerca más. Mañana es cuando se le va a dar la notificación de lo que tiene que pagar el señor. Y esto horas después de que lanza un mensaje de Año Nuevo, en donde dice estamos más fuertes que nunca, en donde asegura que casi Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, no, en pocas palabras, que ha sido retuiteado pues por Javier Alatorre, Pati Chapoy y toda esta banda. Pero caray, lo que más me llamó la atención, y con esto te cedo la palabra, es esa postura también de ir en contra del salario mínimo, del aumento del salario mínimo, tratando de seducir a los jóvenes, diciéndoles, antes, gracias a los salarios bajos, pues contratábamos a 2 jóvenes para que hicieran cierto trabajo, ahora tendremos que contratar a una persona calificada de cierta edad para llevarlo a cabo. Es decir, ese canibalismo que busca entre la clase obrera, tratando de convencer a los jóvenes que pues él les promete salarios bajos para que tengan empleo. Pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo ves a este personaje que está a unas cuantas horas de recibir una notificación que lo pone en el sitio que tendría que haber asumido desde un principio? Una persona que debe y tiene que pagar. Creo que esta que comienza mañana será la semana crucial para Ricardo Salinas Pliego, no solo porque se va a definir en términos legales y en términos también tributarios la notificación va a comenzar a correr el término que establezca el sistema de administración tributaria para que salde su el primer adeudo que tendrá irrevocablemente que liquidar. También porque será la semana en la que todas las estructuras del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estarán siendo dispuestas para los diferentes escenarios que hemos platicado en este espacio que podrían ocurrir a partir de esta notificación. Y también porque será la semana en la que el propio Ricardo Salinas Pliego, lo vimos ya el jueves, el viernes, cuando lanzó sus mensajes de Año Nuevo, de cambio de ciclo y de pues todos a las armas, para que defina su estrategia mediática, jurídica y pública. Mediática, porque ya hemos visto, yo he estado, híjole, me lamento mucho decirlo, pero he tenido que estar muy atento a lo que transmiten en Televisión Azteca. Tengo el estómago revuelto, de hecho, tuve que ir al gastro para que me dieran algunas medicinas para la náusea, para la panza revuelta, pero lo tengo que hacer porque es la chamba. Y he notado, pues, cómo se ha radicalizado aún más, pero sobre todo, cómo ha degenerado en un discurso ya no incendiario, ya no irreverente, ya no inflamante, sino verdaderamente ridículo, verdaderamente patético, dibujando, mostrando un país que solo existe en su apocalíptica imaginación de hombre derrotado.
lo que comenzó a hacer Salinas Pliego a lo largo de todo el mes de diciembre, buscar alianzas políticas que le puedan ser útiles en esta etapa de la batalla. Sé, por muy buenas fuentes, que buscó a Dante Delgado, que buscó a Alejandro Moreno y que buscó reunirse con el equipo que comanda el presidente del PAN, buscando, intentando construir, dicen las fuentes, una especie de estrategia política pública, ofreciéndoles financiamiento, apoyo y respaldo mediático a través de Televisión Azteca, a cambio de que salieran a defenderlo, de que salieran a posicionarse con un discurso, la persecución contra un empresario que lo ha dado todo por México. Nadie, absolutamente nadie, amigo, aceptó la invitación. Y eso demuestra que Salinas Pliego está prácticamente solo, prácticamente sin alianzas, prácticamente sin puentes. Y esta semana, cuando comience a correr el reloj jurídico y tributario en su contra, se va a notar esa soledad. Entonces, estos elementos me parecen muy, muy importantes de plantear, porque si ya no tiene ningún asidero con las estructuras judiciales, si ya no tiene ningún control sobre las estructuras políticas, y si solo le queda un medio de comunicación completamente venido a menos y que da más lástima que preocupación, que provoca más risa que indignación, entonces quiere decir que Ricardo Salinas Pliego, política, socialmente, está muerto. Y esa muerte es una de las grandes noticias de la Cuarta Transformación. Chulo, chulo escenario, amigo, para empezar el año. Sí, fíjate que tocas un punto que a mí me ha llamado mucho la atención de sus discursos. Cuando él empieza 2025, empieza con una actitud, siempre ha sido un tipo petulante, pero ahora lo intensificó, retador, déspota, en donde se burlaba incluso a las personas que le decían, te van a cobrar, vas a tener que pagar. Yo le decía, a mí no va a obligar nadie a pagar, no, casi háganle como quieran, pero yo no voy a pagar de más, porque dice, yo ya pagué y se lo robaron. No da una sola prueba de eso. Él obviamente manipula la información, no la clásica pedacito de verdad para hacerle una verdad absoluta, porque lo que pagó es una cantidad que no corresponde a lo que debe. Ese es punto, esa es la realidad. Le perdonaron los impuestos, que además, ojo, es muy particular porque él ha agarrado en contra de la 4T, pero no olvidemos que este adeudo viene desde Felipe Calderón y que son incluso el gobierno de Peña Nieto el que inicia en realidad todas las acciones jurídicas en contra de él, o la mayoría. Creo que Calderón también inició otras. Con Calderón tuvo muy mala relación y mucho tuvo que ver con esa postura de Calderón de cobrarle los impuestos. Salinas Pliego fue quien politizó esta discusión. Salinas Pliego fue el que llevó la discusión a la política. ¿Te acuerdas de este movimiento que hizo copiando lo de MAGA, pero aquí era como MAC, no me acuerdo, la gorra en azul? Tan desilusionante fue, tan gris fue, que ahora ya ni siquiera se menciona, o sea, ya ni siquiera está en el léxico de Salinas Pliego, de sus defensores, de sus analistas, ni siquiera de sus seguidores. Yo quisiera ver cuántos seguidores de Salinas Pliego me pueden decir de qué se trataba ese movimiento, que había surgido solamente para tratar de victimizarse al momento de cobrarle los impuestos. Y ahí me parece que es donde sus grandes asesores, o sus asesores, como queramos verlo, no atinan una, porque quieren jugarle a la víctima cuando el hombre es sumamente repudiado. Ahorita este dato que tú estás dando, que es trascendental, que ni siquiera el PRI o el PAN hayan querido sumarse. Todavía de MC lo puede entender, porque MC, en esta peregrinidad que tienen, pues aseguran que ellos van creciendo en el gusto del ciudadano, ¿no? Pero en el caso del PRI y el PAN son dos partidos sumamente quemados, son dos partidos que hacen más daño que bien, y que ya para que Jorge Romero y Alito Moreno hayan dicho paso, sobre todo después de que Jorge Romero le ofreció el PAN, le abrió las puertas del PAN como candidato, pues te habla precisamente del momento que vive Salinas Pliego dentro de la misma oposición. Eso ni hablar con los empresarios, que no dudo, y te lo he dicho en otras ocasiones, que haya empresarios que estén con él o piensen como él, porque también deben mucho dinero de impuestos, ni que estaban esperando a ver qué pasaba con él, pero que no se van a quemar públicamente, que no van a salir a hacer un show de esa naturaleza, porque aparte de todo, se dan cuenta que están hablando con un Estado fuerte, que eso es, yo creo que, y tú lo decías ahorita en parte, para mí es de las cosas más positivas que nos deja todo este tema, ¿sabes? O sea, ver la posibilidad de que un Estado, no voy a decir la palabra doblar, pero sí voy a decir, ponga en orden a un empresario que no quería pagar, porque ese era el tipo, esa es la postura de él. Él no quería pagar, o sea, él no quería liquidar lo que tenía que liquidar. ¿Por qué? Porque no, porque era Salinas Pliego, porque era un empresario importante y porque no le daba su regalada gana, así de sencillo. Y el hecho de que el Estado le diga, a ver, papacito, tú debes esto y tú pagas esto, y que la Suprema Corte diga, señor, usted lo va a pagar,
es un mensaje muy importante de fortalecimiento del Estado y es un mensaje para todos aquellos que intenten pasarse de vivos y que intenten debilitar a un Estado, porque un país no va a caminar mientras tengamos estados erosionados por el poder económico. Entonces sí me parece que también por ese lado es un mensaje muy fuerte el que se da y que cuando se le cobre ese dinero, no es que uno le desee la quiebra a nadie, pero sí, el chiste es que si yo pago impuestos, tú pagas impuestos, pues el señor pague, sea quien sea, y eso es simplemente Estado de Derecho, ¿no? Hay un grado de desesperación que tú lo notaste muy bien al principio de esta conversación, un grado de desesperación que se evidencia en esta idea de ir dando tumbos, intentando encontrar qué discurso le puede ser más redituable y con qué discurso puede generar mayores simpatías y mayores adhesiones. Lo intentó con los obreros, lo intentó con los campesinos, lo intentó con la clase media, lo intentó con los jóvenes, ahora ya va con el asunto de los salarios mínimos y de los salarios profesionales y de la cuestión de tratar de confrontar a la clase trabajadora contra sí misma para ver si así encuentra un nicho que le permita subir, ascender en la escala de la aprobación popular. Pero hay algo que me dijo una fuente de Movimiento Ciudadano este fin de semana que me parece muy importante de recuperar y de resaltar. Lo único que tenía que haber hecho Ricardo Salinas Pliego era no pelearse con la clase política que le pudo haber significado una estructura de alianzas de cara a su enfrentamiento con el poder presidencial. Y ese tipo de alianzas que están algunas en los partidos políticos, pero sobre todo en los núcleos empresariales colegiados, es decir, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres y Mujeres de Negocios, donde él tendría su ámbito natural de respaldo y donde eligió confrontar, patear y escindirse. Y entonces, como me dice mi fuente, es como un náufrago que le acercas la lancha y la rechaza porque le parece pequeña. Le acercas el bote y lo rechaza porque le parece pequeño. Y el transatlántico que espera ya no va a llegar, ya no le va a llegar. Y va a terminar ahogado o agarrado a la única tabla que encuentre en el mar. Pues bueno, mexicanos, tarde o temprano a todos les alcanza el karma. Y esta es la ocasión del tío Richie. O como dirían en mi pueblo, este gran refrán que dice, a todo santo le llega su gloria. Realmente Ricardo Salinas Pliego ahora sí va a pagar lo que tiene que pagar. O como lo dijo Jesús Escobar, realmente si tú y yo pagamos impuestos, ¿por qué estos malditos millonarios se lavan las manos? Pero recordemos, gracias a las basuras del PRI y del PAN, que fueron los que hacían que este sinvergüenza no pagara sus impuestos. Pero ahora, pues ya mañana le llega su notificación de cuánto es el monto, que son aproximadamente 44,000 millones. Pero recordemos que esta es la primera, todavía falta como 5 más de todas sus empresas. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.